casualidades, todos son propósitos. Y si Dios permitió que esto fuese de esta manera, es porque el Señor ya lo tenía preparado. De igual manera, no sabemos los motivos del pastor Molina, así que siempre llevarlo en nuestras oraciones por todas las situaciones que está pasando él y su familia. Sobre todo orar los unos por los otros, para que nosotros podamos mantenernos firmes y seguir en este camino hacia la vida eterna. Ok, hermanos, vamos a dar inicio con el tema de esta noche. Tengo 30 minutos para dar un tema. Dicho sea de paso, ya es un tema que ustedes me han escuchado mencionar mucho. ¿Y por qué? Porque ustedes saben que a mí me gusta contextualizar con dos conceptos que el ser humano tiene que interiorizar al momento de hablar acerca de Dios. Y hoy quiero volver a retomarlos, pero desde un eje totalmente distinto. Así que, queridos hermanos, para que yo me dé cuenta de que estamos conectados con el tema, ¿qué vamos a hacer a la cuenta de 3? A la cuenta de 3 vamos a leer el título del sermón, para que todos nos conectemos, ¿ok? A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Esperanza cuando todo está perdido. Un Dios que siempre está presente. Inclinemos el rostro para orar. Amante y buen Dios, que usted mora en las alturas de los cielos, le damos infinitamente gracias, Señor, porque usted es bueno y para siempre también es su misericordia. Rogamos de manera muy especial, Señor, que en este momento tu Santo Espíritu descienda y se pasee en este lugar y en nuestros corazones, de tal modo que todo lo que hagamos acá sea para glorificar el bendito nombre de Cristo Jesús. Quédate con nosotros, lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro amigo y Salvador. Amén, amén y amén. Queridos hermanos, quiero citar primeramente, no le ponga mente a las iniciales que están allá. Quiero citar este hermoso pensamiento que dice de la siguiente manera: como un faro de amor eterno, Dios siempre se acerca a sus hijos, dispuesto a guiarlos, protegerlos y amarlos en cada paso de su camino. Lo voy a leer una vez más, porque quiero que usted se apropie de esta cita. Como un faro de amor eterno. ¿Qué hace un faro? Alumbra, muestra, permite que la oscuridad desaparezca y usted pueda ver dónde tiene los pies puestos. Como un faro de amor eterno, Dios siempre se acerca a quienes. ¿Quiénes son sus hijos? Nosotros. Dios siempre se acerca a nosotros. ¿Dispuesto a qué? A guiarlos. Lamentablemente no todos estuvieron en el tema de la mañana, pero hablamos acerca de la guía de Dios. Dios quiere guiarnos. ¿Y qué más? Protegernos. Y sobre todo, y hago énfasis, ¿en qué? En amarnos. Si usted no ha experimentado el amor de Dios, yo le invito a que usted abra su corazón y reciba al Espíritu Santo, de modo que usted pueda experimentar el amor de un ser sobrenatural. Nos amará, nos guiará y nos cuidará en cada paso que nosotros demos en el transcurso de nuestra vida. Salmos capítulo 9, versículo 10 dice de la siguiente manera. Leo para ustedes de la Nueva Traducción Viviente. Los que conocen tu nombre confían en ti, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. ¿Cuántos hemos venido hoy aquí buscando la presencia de Dios? Dígalo confiado, porque si no me da miedo. ¿Cuántos hemos venido buscando la presencia de Dios? Querido hermano, aquí entonces hoy el Señor no te va a pasar desapercibido, porque si tú lo buscas, tú lo vas a encontrar, porque Dios quiere estar eternamente a tu lado. Ok, hermanos, quiero hacerte esta pregunta. Quiero hacerle esta pregunta, pero no me la responda. No me la responda. Es una pregunta de reflexión. Es una pregunta de reflexión. No me la responda. Dice de la siguiente manera: ¿dónde está Dios para ti? ¿Dónde se encuentra Dios? Explico por qué. Juan capítulo 14, versículo 1, 2, leyendo de la nueva versión internacional. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas, ¿qué cosas? Jesús se está refiriendo al hogar de su Padre. Y yo pregunto, ¿dónde está el hogar del Padre según este versículo? ¿Dónde? Dígalo sin miedo, dígalo sin miedo. ¿Dónde? Pero dígalo sin miedo, porque me da miedo. ¿Dónde está el hogar según Jesús? Jesús lo está diciendo: en el hogar de mi Padre. Y se está refiriendo ¿a dónde?
Entonces, ¿dónde está Dios según ese versículo? En el cielo. Qué interesante, ¿verdad? Ok, hermanos, también Efesios nos señala de que Dios está en una luz inaccesible. El libro de Hebreos nos presenta a Jesús como nuestro sumo sacerdote ministrando en el santuario celestial. ¿Y el santuario celestial está dónde? En el cielo. Hebreo nos presenta a Jesús ¿dónde? En el cielo. Entonces, si yo te vuelvo a preguntar, ¿dónde está Dios para ti? Hay una cierta inclinación de la Biblia a decir, sí, Dios está en el cielo. Porque ¿a dónde queremos ir nosotros? Al cielo. Porque Pablo dijo que vuestra ciudadanía está ¿dónde? En el reino de los cielos, de donde esperamos ansiosamente a nuestro Señor Jesucristo. Pero querido hermano, esta es una pregunta con trampa. Porque yo quiero que tú te la hagas, que te preguntes dónde está Dios, pero que dejes también que la Biblia te responda. La Biblia sí te muestra, te presenta que Dios está en el cielo, pero también está en un lugar muy especial que tú tienes que dárselo. Vamos a seguir avanzando porque el tiempo se nos va. Para poder entender este aspecto, yo necesito hablarte de dos conceptos: un Dios inmanente y un Dios trascendente. Y eso se parece a la caricatura del Chavo del Ocho, donde dice Paranguatucarimícuaro, y no sabemos qué es eso, ¿verdad? Así que vamos a cambiar esos dos términos. Cuando miremos la palabra Dios inmanente, vamos a hablar de qué, todos juntos, ¿hablar de qué? Un Dios cercano. Pero cuando hablamos de un Dios trascendente, hablamos de qué? De un Dios lejano. Ok, perfecto. Quiero explicar primeramente la lejanía de Dios para hablar de la cercanía de Dios. La trascendencia de un Dios, o hablar de un Dios lejano, se refiere a la naturaleza superior de Dios, la existencia más allá del universo. Él no tiene limitaciones terrenales. Voy a hacer un ejemplo. Hermano Martín, venga, usted me va a ayudar para este ejemplo. Vamos a hacerlo práctico. A la cuenta de 3, el hermano Martín me va a ayudar a hacer algo. Cuando yo diga 1, 2, 3, vamos a decir que aparezca $1.000.000 ahí. Y vamos a ver qué pasa. ¿Les parece? Ok. 1, 2, 3. Que aparezca $1.000.000 ahí. No apareció nada. Quedamos mal, hermano Martín. Nos salió mal. No salió mal. No salió mal. Muchas gracias, hermano. ¿Saben por qué no salió mal? Porque el hermano Martín y yo no podemos pronunciar con nuestras palabras y que suceda algo. No obstante, Dios dijo en el Génesis: hágase la luz, y hubo luz. Produzca la tierra seres vivientes, y hubo seres vivientes sobre la tierra. Produzca el mar todo tipo de peces, y así hizo. Y puso la luna en su lugar, cosa de su palabra. ¿Por qué hice este experimento? Para explicar una cosa. Dios puede decir: aparezca $1.000.000, chasquear los dedos y ahí va a aparecer. El hermano Martín y yo no podemos hacerlo, porque simple y sencillamente no somos Dios. Tenemos limitaciones. Por lo cual, Dios está aquí, pero yo me encuentro aquí. Porque Dios es santo, puro, perfecto, creador, eterno, no tiene limitaciones. Pero yo soy un pecador con defectos que muy pronto voy a morir por causa del pecado. Dios y yo somos distintos. Somos distintos, pero aquí viene el otro asunto. Efesios 4:6, para remachar esta idea: un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por medio de todos y en todos. ¿Encima de quién está Dios? Encima de todos. Dios está en una realidad distinta. Pero entonces aquí viene lo lindo de la historia, y quiero que usted pueda poner mucha atención a eso. La trascendencia de un Dios, o hablar de un Dios que está muy cerca. Leo para ustedes la definición. En términos muy sencillos, muy simples, hablar de Dios cercano es hablar de un Dios considerado como algo infinitamente superior y más allá de nuestra comprensión completa. Perdón, estoy teniendo la trascendencia, la inmanencia. Ahora sí, se refiere a la idea de que Dios está siempre presente y activo en el mundo que nos rodea. Dios siempre está presente y activo en el mundo que nos rodea. Note lo siguiente: significa que Dios no está separado de su creación, sino que está involucrado íntimamente con ella. Explico. Dios es de una realidad distinta a la mía, porque Él hace cosas que yo jamás voy a poder hacer. Pero a pesar de que Él está en una realidad distinta a la mía,
Él se preocupa por estar muy cerca de mí, porque yo nunca voy a poder acceder a Él. La única manera de acercarme a Él es que Él quiera descender a verme a mí. Esa es la inmanencia de un Dios cercano. No es solo un ser lejano y abstracto, sino que se manifiesta en la vida cotidiana de las personas. Yo te pregunto, ¿quién es el que te sustenta con la diestra de su justicia? Es Dios. ¿Quién es el que te promete que estará contigo todos los días hasta el fin del mundo? Es Dios. ¿Quién te ha prometido que es el dueño del oro y la plata? Y te dice, probadme en esto a ver si no abro las ventanas de los cielos. Es Dios. Es un Dios que es diferente a tu realidad, pero que quiere estar siempre contigo, porque tú nunca puedes acceder a Él. La única manera es que Él quiera bajar a estar contigo. Amén. Ok, queridos hermanos, entramos ahora sí. Pregúntese una vez más, ¿dónde está Dios para ti? Vamos a leer de la experiencia del pueblo de Israel en el desierto. Vamos a extraer esos dos conceptos y los vamos a poner a prueba. Ok, voy a relatarles lo que sucede hasta el capítulo 15 de Éxodo. Del 1 al 15 están estos puntos importantes en el desarrollo de la historia. Estaban en cautiverio, el pueblo de Israel. Eran obligados a hacer trabajos agotadores, no tenían paz, eran infelices. Dios les envía a un libertador. ¿Quién era el libertador? Moisés. Dios les envía a alguien que los pueda salvar o pueda sacarlos de la esclavitud. Ven el poder de Dios mediante las plagas. Podemos traducirlo milagros, porque lo que sucedió ahí eran milagros, milagro tras milagro tras milagros. Salen del cautiverio, una columna de nube los cubre en el día y una columna de fuego los guía en la noche. En la mañana hice esta pregunta, pero la voy a volver a hacer ahora en la noche por cuestión de los que no estaban en la mañana. ¿Tú crees más en Dios cuando miras los milagros o cuando Dios te hace parte de un milagro? ¿Cómo crees tú más? ¿Cuando miras cómo Dios hace ese milagro o cuando Dios hace el milagro en tu vida? ¿Cuándo crees más? Pregúntatelo. Llegamos a una reflexión profunda. Yo analizo todo lo que pasó Israel hasta el capítulo 15 y me parece como un poco extraño que a pesar de que vieron el milagro, fueron parte del milagro, Dios les hizo a ellos el milagro, pareciera como que creen menos en Dios. Porque cuando encuentran los problemas, se olvidan del Dios que hizo los milagros. Se olvidan del Dios que es capaz de libertarlos. Se olvidan del Dios que rompe cadenas. Se olvidan del Dios que da libertad. Y comienzan a clamar y a tener miedo. Querido hermano, no dejes que el miedo te impida ver la gloria de Dios en tu vida. Amén. Quiero preguntar lo siguiente. Cuando yo leo la historia de Israel en el desierto, yo me pregunto dónde estaba Dios para Israel. Porque a pesar de que estaban viendo los milagros, parecía que no creían en Dios. ¿En qué Dios creían? Y me refiero a lo siguiente: ¿un Dios que estaba lejos o un Dios que estaba muy cerca? Un Dios que hacía los milagros porque estaba en una realidad distinta, que podía chasquear los dedos y hacer cosas extraordinarias. O un Dios que puede hacer todo eso, pero que también iba caminando con ellos en el desierto. ¿En qué Dios creían? Porque la actitud que ellos tenían me parece reflejar a mí que creían que Dios estaba muy lejos de ellos, que estaba muy lejos de cada uno de ellos. ¿Y explico por qué? Éxodo capítulo 14, versículo 10 al 11, nueva traducción viviente. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor, versículo 11, y le dijeron a Moisés: ¿por qué nos trajiste a morir al desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? Habían estado en comodidad. Miren, hermanos, interesante, después de esto viene una cita poderosa. Dios saca a Israel de Egipto por muchos factores. Número uno, el factor profético. Ya estaba establecido que ellos iban a tener libertad. Pero hay un factor intrínseco que está metido ahí, que a veces nosotros pasamos por alto. Dios saca a Israel de Egipto porque ya no entendían quién era Dios para ellos. Habían estado tanto tiempo en una nación pagana
que habían perdido la realidad del Dios que era su Dios. Por eso, a pesar de que miran los milagros, no es suficiente para que ellos puedan entregarle completamente su corazón a Dios. A pesar de que veían cómo esa columna de fuego los acompañaba y esa columna de nube también, no era suficiente, porque tenían un concepto de Dios equivocado, obviamente influenciado por las costumbres paganas de los egipcios. Pero querido hermano, no permitas que la influencia social aparte de ti el concepto de un Dios que quiere redimirte, perdonarte, transformarte y salvarte. Amén. Queridos hermanos, quiero leer lo siguiente para ustedes. En medio de las dificultades de la vida, jamás olvides que la voluntad de Dios, ¿qué cosa? Nunca nos abandona. ¿Y qué más? En su amor infinito nos rescata. Póngale cuidado a eso. Nos rescata de los lugares donde ¿qué? No pertenecemos. Israel no pertenecía a Egipto. Israel estaba en Egipto, pero no pertenecía a Egipto. Tú estás en el mundo, pero no perteneces al mundo. ¿Tienen permiso para decir amén? Voy a decirlo una vez más. Tú estás en este mundo lleno de pecados y problemas y demás, pero tú no perteneces a este mundo, porque tú perteneces al reino de los cielos y fuiste comprado con la sangre de Jesucristo. Así que no puede haber influencia social que valga. Aquí lo que vale es lo que Jesús está haciendo por ti en tu vida. Sigo leyendo para ustedes. Nos rescata de los lugares donde no pertenecemos. Y aquí viene lo hermoso, lo fascinante, lo extraordinario, para así encontrarse con nosotros en la senda hacia un destino más grande. Dios te saca donde no perteneces para llevarte al lugar donde tú perteneces. No permitas que lo que te está rodeando te haga olvidarte de quién es Dios y lo que está haciendo por ti. Segundo punto, porque el tiempo se nos va. Éxodo capítulo 14, versículo 13 al 14, y dice, leo para ustedes ahora de la Nueva Versión Internacional. No tengan miedo, les respondió Moisés, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de ¿qué? De la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense como. Está como un poco raro eso, ¿verdad? Si a mí me dicen que tengo un problema económico y mi familia no tiene que comer, y Dios me dice, quédate quieto, me desespero aún más, porque me siento impotente, me siento incapaz, me siento que no puedo hacer nada. Pero Dios le dice a Israel, quédate quieto, aunque el ejército te esté persiguiendo. Quédate quieto, aunque pareciera que no hay esperanza ni solución. Quédate quieto, aunque parece que no hay una respuesta. Y te voy a decir por qué. Querido hermano, lo que para ti y para mí parece algo imposible, para Dios es la escena perfecta para hacer un milagro. Y vuelvo a repetirlo. Lo que para ti y para mí parece imposible, para Dios es la escena perfecta para hacer un milagro en tu vida. Por lo cual, si Dios te dice camina, yo te digo, hermano, camina. Si Dios te dice espera, por amor a Jesucristo, espera. Si Dios te dice grita, entonces grita como aquellos que derribaron la muralla de Jericó. Y si Dios te dice, oye, mira, ya tú no puedes hacer nada, tienes que dejar que yo lo haga, entonces por favor quédate quieto, porque tú no vas a poder resolver. El que va a resolver es aquel que te llama su hijo. Amén. Queridos hermanos, sigo leyendo. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará la batalla por ustedes. Si el Señor te dice detente, no es porque te deja solo, es porque te dice, oye, quédate ahí, ahora mira cómo soy yo el que te da la victoria. No es por quién eres tú, no es por lo que tú tienes, no es por tu intelecto, jamás va a ser por ti y siempre va a ser por Él y únicamente por Él. Por lo cual, yo te imploro y te ruego, no pelees las batallas que no son tuyas, no pelees aquello que no vas a ganar. Te recomiendo, mejor deja que Dios proclame la victoria en tu vida,
porque ya Jesús en la cruz del Calvario dijo: victoria. Y Pablo me dice a mí que en Cristo Jesús yo soy más que un vencedor. Por lo cual, querido hermano, leo para ti lo siguiente. Otra vez esa frase me encanta. Hoy la utilicé en la mañana y la vuelvo a meter aquí. Timothy G. Keller, pastor presbiteriano, hablando acerca de las dificultades de la vida, dice lo siguiente: Dios es el único que te sostiene, ya sea que un ejército te persiga o que te encuentres plácidamente descansando como un niño en tu cama. Aun cuando el ejército de Faraón está atrás, nunca olvides que es el Señor que te sostiene con la diestra de su justicia. Jamás olvides esto, hermano. Tercer punto importante, versículo 15. Me cruzo ahora la Nueva Traducción Viviente. Luego el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Moisés, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me estás clamando? ¿Qué quieres preguntarme? ¿Qué estás haciendo? Dile al pueblo, ¿qué cosa? Que se ponga en marcha. Hermano, si Dios te dice: quédate quieto, yo voy a pelear por ti, no hay manera de que tú pierdas. Y si el Señor te dice: ok, ya deja de clamar y ponte a marchar, es porque el Señor te va a llevar por el sendero de la victoria. Querido hermano, vuelvo a repetirte algo que tú ya sabes. No es la manera en cómo tú peleas, es la manera en cómo Dios pelea por ti y te da la victoria. Ahora, querido hermano, leo para ti la siguiente frase. Cuando Dios te dice que avances, es porque la victoria está asegurada. Póngale todos los colores del arco iris y se lo vuelvo a leer. Cuando Dios te dice que avances, es porque la victoria está asegurada. Su mano poderosa te sustentará en el largo camino de la vida, porque Él te ha prometido que jamás te va a abandonar. Querido hermano, si tú tienes un problema y no sabes qué hacer, Dios te dice: avanza. Si tú no sabes qué hacer con tu familia, Dios te dice: ¿sabes qué? Por fe, avanza. Si tienes un problema económico que no puedes resolver, Dios te dice: por fe, avanza. Porque la fe es el motor que impulsa la vida del cristiano. Creer, considerar, tener la convicción que es Dios el que va a actuar. La fe me lleva a decir a mí: yo veo que ese camino está lleno de piedras, de espinas, hay culebras, hay leones, hay de todo. Pero ¿sabes qué? No me importa, porque Él me ha dicho que avance. Y si Él me dice que avance, es porque ahí está mi victoria. Así que me voy a meter allí, no por lo que yo pueda hacer, sino por lo que Él va a hacer en mi vida. Termino ya, voy terminando ya, me quedan 6 minutos. 14, 19. Entonces el ángel de Dios, ¿se acuerdan los dos conceptos? Un Dios que está como lejos y un Dios que está como cerca. El ángel de Dios, ojalá pudiera explicarles quién es ese ángel de Dios, que iba al frente del pueblo de Israel, se trasladó, se movió, se quitó, dejó su lugar. Pero ahora la pregunta es: ¿para dónde? Se trasladó hacia atrás del campamento. La columna de nube también se cambió de lugar y pasó a estar detrás de ellos. Y yo pregunto: ¿por qué? ¿Por qué se cambió de lugar? Pero si Dios los estaba guiando, ese ángel los estaba guiando en el camino. Era Él el que estaba mostrando por dónde tenían que caminar. Yo me pregunto: ¿por qué se cambió? ¿Por qué se hizo a un lado? ¿Por qué dio la vuelta? Ay, hermano, sencillo. Porque el problema no estaba al frente, el problema estaba atrás. El ejército de Faraón no estaba enfrente, el ejército de Faraón estaba atrás. Y entonces viene Dios y le mete una cachetada al pueblo simbólicamente y les dice: ustedes tenían un concepto de que yo estaba muy lejos, ahora lo voy a destruir. ¿Se dan cuenta que yo estoy aquí liderando, guiando desde el cielo, mandando milagros? Ahora observen lo que voy a hacer. Voy a dar la vuelta y me voy a ir atrás de ustedes para que vean que no solamente los guío, sino también que peleo sus batallas. No lo peleo desde arriba, lo estoy peleando desde aquí abajo. Entonces ahí yo digo: Dios es un Dios diferente a mi realidad, pero es un Dios que, a pesar de que es distinto a mí, todos los días me busca para decirme: Reinaldo, hoy voy a pelear por ti. Hazte para adelante, que yo voy a estar en la retaguardia. Y cuando el enemigo venga, yo te voy a dar la victoria. Te pregunto: ¿en qué Dios crees tú?
¿En un Dios que está muy lejos o en un Dios que está muy cerca? Leo para ustedes: el Dios capaz de hacer milagros es el Dios que pelea tus batallas. Repito, porque me dio miedo. El Dios capaz de hacer milagros es el que pelea ¿qué? Tus batallas. Y si Dios pelea tus batallas, ¿cómo me vas a venir a decir a mí que vas a perder? No hay manera. No hay manera. Y una vez más, no hay manera. Si Dios pelea por ti, querido hermano, la victoria es segura. Finalizo con lo que empecé. Como un faro de amor eterno, Dios siempre se acerca a sus hijos, dispuesto a guiarlos, protegerlos y a amarlos en cada paso de su camino. Queridos hermanos, Dios es diferente a nosotros, pero está al lado de nosotros, dándonos a cada uno de nosotros la victoria segura. Que el Señor les bendiga.